lo primero que hay que entender de este nuevo tema de corriente alterna es la diferencia que se establece entre un circuito de este tipo y un circuito que llaman de corriente directa o corriente continua. Recordemos lo que evaluamos en la primera cohorte. Ojo, en la primera cohorte nosotros evaluamos fue pura corriente directa o corriente continua. ¿Por qué le llaman corriente directa o corriente continua? Porque como su nombre lo indica, la corriente solamente fluye en una sola dirección o en un solo sentido, en un circuito. Es decir, que la corriente no se puede devolver. Entonces, por eso es que ustedes encontraban que en los dispositivos, a ver, una pregunta ahí para todos. ¿Cómo se llaman los dispositivos generadores o los que generan el voltaje en un circuito de corriente directa, corriente continua? Las FEM. Ajá, muy bien. Ese era el señor Gustavo, ¿cierto? Se Sí, profe. llaman las FEN, fuentes electromotrices, aunque vulgarmente también las conocemos con el alias de ¿qué? De pilas Baterías. o baterías, ¿listo? Entonces, ojo, primera diferencia que hay que tener, que es que cuando nosotros trabajamos con corriente directa, corriente continua, ojo, en esos circuitos nosotros identificábamos en las terminales del generador una terminal más larga con el signo positivo y una terminal más corta con el signo negativo. Esa era para indicar de que allí había polaridad. Nosotros representamos la línea más larga, como aquella línea donde hay mayor potencial eléctrico o mayor voltaje. Y la más cortica, pues con la de menor voltaje. Pues resulta que aquí eso no existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajábamos circuitos de corriente directa, nosotros decíamos que la corriente circulaba de la zona de mayor voltaje a la zona de menor voltaje. Aquí no. En los circuitos de corriente alterna, la corriente todo el tiempo está fluyendo de allá para acá y de aquí para allá. O sea, está como oscilando así como en un péndulo. Va bien, va bien. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros debemos decir que en la corriente alterna, la corriente es digamos, experimenta un fenómeno que es periódico y ondulatorio. Entonces, primera diferencia entonces entre corriente directa y corriente continua, que los dispositivos que generan el voltaje para corriente directa solamente fluyen en un solo sentido. Y allí existe polaridad y por eso que ustedes hablan de una terminal positiva y una terminal negativa. Mientras que aquí en los circuitos de generador de corriente alterna, los generadores, ojo, primero mire cómo se simbolizan, vea. Los generadores se simbolizan, ojalá me sigan aquí el puntero del mouse, mire. Los generadores de corriente alterna se simbolizan con este ovalito que parece un huevito y miren adentro del tipo de figura que aparece, vea. Adentro aparece la figura de la gráfica de una función trigonométrica. Ustedes saben, esta gráfica que está metida dentro de este huevito, ¿a cuál gráfica de las funciones trigonométricas se parece? Al seno. A Al la del seno. seno, efectivamente. ¿Por qué? Porque es que las señales que produce un generador de corriente alterna son señales periódicas que se ajustan mucho a la señal senoidal. Y por eso ustedes aparecen aquí, ¿verdad? Que la salida de un generador de corriente alterna es sinusoidal. O sea que tiene la forma de una ecuación, que donde yo la gráfico, de la función trigonométrica seno. Y ella varía, aquí es donde viene la parte que duele, ¿verdad? Es que varía con el tiempo. Nosotros cuando estábamos trabajando en corriente directa, nosotros asumíamos que el voltaje que producía la pila, fuente electromotriz o batería permanecía constante. O sea, ella no cambiaba, siempre tenía el mismo valor. Ahora nos están diciendo de que este voltaje no es constante, sino que va a estar cambiando con el tiempo. Es decir, que son valores instantáneos. Y resulta que trabajar con valores instantáneos es muy complicado. ¿Por qué son complicados? Porque como están cambiando en todo momento, el valor que tenga en este momento no es el mismo valor que va a tener dentro de un instante posterior. Entonces significa que el voltaje está cambiando con el tiempo. Ahora, ¿cómo hago yo para diferenciar cuáles variables o cuáles símbolos eléctricos permanecen fijos o son constantes y cuáles varían con el tiempo? Entonces es muy sencillo. Cuando ustedes vean estos símbolos en letras minúsculas, ojo, los símbolos en letras minúsculas significan valores instantáneos, es decir, valores que están cambiando con el tiempo. Pero cuando vean, por ejemplo, esta V mayúscula, entonces esa V mayúscula corresponde a un valor que es fijo, es decir, que es constante. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es de que el voltaje instantáneo
es igual al voltaje máximo que se produce en el generador por el seno de omega por tiempo. Y aquí hay un concepto que se manejaba mucho en el movimiento circular, que este omega se define como 2pi por frecuencia. Y aquí, esta frecuencia, aquí aparece la definición, mire, vea, frecuencia a la que cambia el voltaje en el generador. Recuerde que aquí estábamos diciendo de que la corriente iba y volvía. O sea que cuando hablamos de la frecuencia es qué tantas veces la corriente va y vuelve en un segundo. ¿Listo? A eso se refiere este término llamado frecuencia. Entonces, cuando yo reemplazo aquí este omega por esta cantidad equivalente aquí, pues nos quedaría que el voltaje instantáneo es igual al voltaje máximo por el seno de ¿quién? De 2pi por la frecuencia por el tiempo. Entonces, esto se lo estoy dando a manera de información para que ustedes entiendan que no es lo mismo hablar de un generador de corriente directa que de un generador de corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia básica? Pues que el generador de corriente directa, o sea, la famosa fuente de electromotrices, pielas o baterías, ellas producían voltajes que nosotros asumíamos fijos o constantes. Aquí, en corriente alterna, no. Estamos diciendo desde que el voltaje que produce un generador son voltajes instantáneos. ¿Y qué significa instantáneos? Que en todo momento están cambiando con el tiempo. ¿Listo? Entonces, primero, entender qué representa cada uno de los términos dentro de esta expresión. Entonces, voltaje instantáneo, el voltaje máximo, F, que es la frecuencia con la que está invirtiéndose la corriente en el generador, y T, pues que sería el tiempo transcurrido. ¿Listo? Entonces, mire que ya para hablar de los generadores de corriente alterna, ellos son muy diferentes a los generadores de corriente directa. Ahora, cuando nosotros hablamos de corriente alterna, de nosotros en los hogares, ¿qué tipo de corriente manejamos? ¿Corriente directa o corriente alterna? A ver, ¿qué me dice? Alterna. ¿Verdad? Corriente alterna. ¿Ustedes se imaginan que nosotros tuviéramos en los hogares en los enchufes, corriente directa? ¿Qué pasaría si tuviéramos corriente directa? Tendríamos que estar tener pendiente de los polos. baterías, ajá. ¿Tendríamos que qué? Estar pendiente de los signos De los negativos. Polos. Efectivamente, tendríamos que estar pendientes, esos signos positivos y negativos se llaman polaridad, ¿listo? Y resulta que anteriormente se tenía pensado de que a ustedes, si ustedes llegan a ver algunos tomacorrientes, se van a dar cuenta que venían unos más anchos y otros más angosticos. Esos más anchos era para que usted conectara la terminal positiva y el más angostico la terminal negativa. Pero el error que se puede cometer allí es que salieron unos enchufes que no distinguían el grosor de las terminales en los dispositivos. Entonces usted podría estar conectando la positiva con la negativa y viceversa. ¿Y eso qué va a producir? Pues un cortocircuito, y lo que va a causar es que se le queme el dispositivo eléctrico o electrónico. Entonces, conclusión, lo que uno utiliza en los hogares es corriente alterna. ¿Para qué? Para evitar ese concepto que llamamos polaridad y que se nos quemen los dispositivos. O sea que lo que ocurre en la vida cotidiana es que esas terminales positivo y negativo continuamente están cambiando de signo. No siempre va a ser, que esta va a ser la positiva y la negativa. No, ellas se invierten en todo momento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo aquí un generador? Mire, esto que anteriormente nosotros representamos con un palito cortico y un palito largote. Ahorita lo vamos a representar, pero con esto que parece un huevito y esta gráfica de la función trigonométrica seno. Entonces, este es el dispositivo que produce el voltaje. Y yo me acuerdo cuando estuvimos trabajando en clase con voltaje que yo explicaba cuál es la función de un generador. La función de un generador es producir voltaje. Él no produce corriente porque los electrones siempre han estado allí, aperezados, pero están allí. Lo que hace este generador es entregarles esa energía por unidad de carga. Y esa energía por unidad de carga es lo que nosotros llamamos el voltaje o potencial eléctrico. Entonces, aquí tenemos mostrado un circuito donde yo he conectado, primero, aquí un generador de corriente alterna. O sea, un generador que lo que hace es suministrar de voltaje para que los electrones empiecen a moverse en un determinado sentido y luego devolverse.
y acá he conectado un resistor. Este resistor es el mismo del cual estábamos nosotros hablando por allá cuando hablamos de corriente directa. O sea que este dispositivo es el mismo que conocieron en corriente directa o corriente continua. Y esto que aparece aquí, ahí llegó otro señor que estaba saliendo. Esto que aparece aquí, mire, es delta de VR. Eso significa el voltaje instantáneo disipado. ¿En dónde? En el resistor. O, no olvidar, las letras minúsculas representan valores instantáneos. O sea que esto se leería es voltaje instantáneo disipado en el resistor. ¿Listo? Y noten ustedes que aquí debajo del generador he colocado la expresión matemática que me regula el voltaje que produce el generador. Pues ya lo habíamos visto anteriormente, no acá arriba, ¿verdad? Es esta. Esta es la expresión que me dice cuál es el voltaje que está produciendo este generador en cualquier instante de tiempo. ¿Listo? Entonces, experimentalmente en el laboratorio, ¿qué es lo que se hace regularmente? Lo que se hace es conectar este dispositivo, en este caso el generador, y el resistor a un aparato llamado osciloscopio. No sé si alguno de ustedes ha llegado a ir, digamos, si han llegado a ir a una concesionaria o a un taller donde atienden vehículos eléctricos. Ustedes han visto qué es lo que hacen en esos sitios donde normalmente trabajan con vehículos eléctricos para poder determinar si hay alguna falla. ¿Alguien nos puede decir si ha ido? No. ¿Será que lo desmontan o qué? Le bajan el motor y como hacen con cualquier otro vehículo y empiezan a decir, vamos a decir, el daño es este, si el daño es el otro o lo que sea. ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, resulta que cuando usted tiene un vehículo eléctrico y usted lo lleva obviamente al taller, entonces allá no te van a desmontar absolutamente nada. No, ahí lo que hacen es conectar un dispositivo llamado un osciloscopio. Ese osciloscopio es un aparatico más o menos grandecito con una serie de cables que van amarrados, que van conectados al motor, y ellos lo que van a producir son unas señales así como las que aparecen en este gráfico. Entonces, en este gráfico aparecen dos señales. La señal que está pintada de rojo corresponde al voltaje que está produciendo ¿quién? Pues este generador, vean. Entonces, la señal pintada de rojo es la que corresponde a los valores del voltaje en cualquier instante de tiempo, pero producido por ¿quién? Por el generador. Mientras que esta señal que está pintada de azul, miren la que está pintada de azul, miren qué representa, vean. Representa es la intensidad de corriente que está circulando a través de ¿quién? A través del resistor. O sea que la señal roja me dice cómo se comporta el generador y la señal azul me dice cómo se comporta la corriente cuando está pasando a través de este resistor. Entonces, este análisis que vamos a hacer es meramente cualitativo, ¿no? O sea, todavía no le vamos a meter valores numéricos. Si nosotros, digamos, observamos detenidamente este par de señales, la señal del voltaje del generador y la señal de la corriente que circula a través del resistor, nos damos cuenta de algo. ¿Listo? Acordémonos de la gráfica de la razón trigonométrica seno. ¿Aquí qué valor está? Pues 0. Aquí, debajo de este 1, estaría un ángulo que sería 90 grados o pi medios. Aquí estaría pi o 180 grados. Aquí estaría 3 pi medios o 270 grados. Y finalmente, aquí donde tengo el puntero del mouse, sería 2 pi o 360 grados. O sea que cuando estoy considerando esta señal desde aquí, desde 0 hasta 360 grados o 2 pi, es porque estoy hablando de una señal completa, o sea, una onda completa. Eso se llama una oscilación completa. La parte superior representa la parte de ida y esta otra parte representa el retorno. Recuerden ustedes que estamos hablando de señales que van y vuelven, ¿no? Porque son señales oscilatorias. Bueno, yo hago una pregunta. Ahora sí, analizando ese par de señales. Si yo les pregunto, ¿después de cuánto tiempo, ojo, el tiempo se mira en el eje horizontal, después de cuánto tiempo el voltaje alcanza su valor máximo? Es transcurrido un tiempo de pi medios. ¿Listo? Ahora hago la siguiente pregunta.
Si yo les digo, díganme cuánto tiempo ha transcurrido y la corriente alcanza su valor máximo, el mismo valor, ¿sí o no? O sea que aquí podemos sacar una conclusión, y es que tanto el voltaje como la intensidad de corriente están alcanzando el valor máximo en el mismo instante de tiempo. Entonces, aquí una conclusión que se puede sacar inicialmente, ojo, estamos hablando de este dispositivo, vea, el resistor conectado a un generador de corriente alterna. Es que tanto el voltaje como la corriente alcanzan su valor máximo en el mismo instante de tiempo, es decir, transcurrido pi medio. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, ¿después de cuánto tiempo el voltaje alcanza su valor mínimo? Bien, 3 pi medios. Y dígame, ¿la corriente después de cuánto tiempo alcanza también su valor mínimo? Igual, entonces aquí ya podemos sacar una conclusión general. Y es que cuando tengamos un resistor conectado a un generador de corriente alterna, los valores máximos y los valores mínimos de ¿quiénes? Del voltaje y de la intensidad se alcanzan en el mismo instante de tiempo. Entonces, ¿cómo se le llaman a esas señales que alcanzan los valores máximos y mínimos en el mismo instante de tiempo? Aquí lo tienen. En fase. Efectivamente. Entonces, aquí vemos otro concepto. Entonces, cuando diga, ¿qué significa que en un circuito dos señales estén en fase? Pues en fase significa que alcanzan los valores máximos y mínimos en el mismo instante de tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí le acabo de explicar esta señal, ¿no? Estas dos señales cuando yo conecto un resistor a un generador. ¿Cuál va a ser la tarea para ustedes? Porque es que yo a ustedes no les voy a facilitar la tarea. Lo que yo acabo de hacer con el resistor, ahora ustedes lo van a hacer. Ojo que aquí hay unas dos demostraciones. Dentro de 8 días les voy a preguntar por estas dos demostraciones. ¿Qué tal? Yo quiero que me hablen de esta, véala. Miren aquí la señal, vea. Aquí que hay conectado al generador, vea. Aquí tienen el generador y le han conectado, ¿qué? Esto es un... La capacitancia. Efectivamente. Este es un capacitor o condensador. Y miren cómo son las señales. Vean, la señal del voltaje siempre va a tener la misma forma, ¿no? Pero miren la señal de la corriente, vea. Cambia. Es totalmente diferente a la que teníamos allá en el resistor. Y miremos que... ¿no? Sí, efectivamente, aquí ya hablamos de desfasar. Entonces aquí ustedes me tienen que decir, porque yo voy a preguntar dentro de 8 días, si la corriente se adelanta o se retrasa, porque eso va a ser la clase. Eso cuando conectemos un condensador. Ahora miremos qué ocurre cuando le conectemos esto, que parece un bucle, ¿listo? Eso le llaman una bobina, o le llaman también un inductor. Entonces, cuando ya le conecto una bobina al mismo generador, mire que aquí tengo que corregir porque aquí le falta al generador de corriente alterna, le falta la culebrita esa de la gráfica del seno. Pero miremos la gráfica, mire, vea. La que está pintada de rojo, que es la del voltaje, mire que tiene toda la misma forma siempre, vea. Pero mire la señal de azul, la de la corriente, vea. La corriente tiene una forma totalmente diferente a las dos anteriores. Entonces, ¿cuál es la tarea que yo les dejo para dentro de 8 días? Lo que necesito que me averigüen es por qué estas señales, tanto del condensador como del inductor, están desfasadas con respecto al voltaje. ¿Listo? La explicación está aquí mismo, pero yo sé que aquí está la explicación muy básica. Si ustedes necesitan ir y ampliar información, ustedes van a encontrar en internet mucha información con respecto a esto.